Habitar el Pensamiento. Muy bien, continuamos entonces con Habitar el Pensamiento, un programa con agenda propia, y tenemos ya con nosotros a la ingeniera Elizabeth González. Arrancamos presentándola entonces a nuestra invitada. Es ingeniera civil, hidráulica y sanitaria. Lleva más de 30 años estudiando la contaminación sonora. Es docente grado 5 en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, donde integra el Instituto de Mecánica de los Fluidos e Ingeniería Ambiental. Durante más de 3 décadas, sus investigaciones se han enfocado en cómo el ruido afecta a nuestra salud auditiva y cómo el entorno urbano condiciona nuestra calidad de vida. Le damos la bienvenida, buenas tardes. Buenos días, perdón. Hoy no es mi día, perdón. Buenos días, Hoy muchísimas gracias por la invitación. Bien, gracias por venir. Cuando hablamos de contaminación sonora, Elizabeth, ¿de qué estamos hablando? Bueno, ¿A qué se refiere? Bueno, cuando hablamos de contaminación, en primer término, estamos pensando en algo que está presente en un cierto ambiente, que está en mayor cantidad de la que debe estar, y en este caso lo que está en mayor cantidad de lo que debe estar es la energía acústica, y para convertirse en una verdadera contaminación tendría que tener la posibilidad de afectar la salud o el bienestar, la comodidad, o podría también afectar recursos naturales, ecosistemas, y todas esas cosas las cumple el ruido. O sea, puede afectar nuestra salud, ni que hablar que puede afectar nuestro bienestar, y creo que en ese sentido todos sabemos que algún ruido nos ha molestado alguna vez. Y bueno, y hoy día se sabe que también puede afectar a los ecosistemas, en el sentido de que, por ejemplo, la contaminación de las carreteras genera una división que hace que de repente las aves y las ranas, por ejemplo, no se comuniquen bien de un lado al otro y falle la reproducción. O sea que también afecta a nivel ecosistémico, o sea que tiene todo para ser un contaminante. Lo malo que puede tener lo tiene todo el ruido. También tiene cosas buenas. Y ahí lo que tiene que ver con la contaminación sonora o acústica también está vinculado a lo que se llama el paisaje sonoro. ¿Podrías explicar qué es lo que es el paisaje sonoro? Sí, claro. Mira, la corriente del paisaje sonoro arranca ya en la década del 70 con un investigador canadiense, Murray Schafer, que lo que comienza a analizar es cómo nos condiciona todo lo que suena a nuestro alrededor, y de alguna manera se genera, junto con la idea de paisaje sonoro, la idea de huella sonora, o sea, lo que es la identidad sonora de un determinado lugar. Si dijéramos cuál es la identidad sonora del Barrio Sur, nadie tendría duda que son los tambores y el candombe, ¿no? Exactamente. Si uno pensara en cuál es la identidad sonora de un paisaje de playa, todos podríamos ponernos a imaginarnos el ruido del mar. Claro. Bueno, el paisaje sonoro además se ha convertido en una tendencia para analizar actualmente los efectos del ruido, porque se ha visto que no alcanza ni con analizar la cantidad de decibeles, ni con decir el ruido es de tantos hertz y por eso tal frecuencia molesta, sino que hay cosas que tienen el mismo nivel y la misma composición en frecuencias, unas nos resultan agradables y otras no. Entonces hay algo más. Ahí lo que hablabas recién, los hertz y los decibeles, tiene que ver con la intensidad del sonido, ¿verdad? Exactamente. Los decibeles tienen que ver con la intensidad, y eso suele ser lo que se regula normalmente en la legislación, que no pases más de tantos decibeles en un cierto ambiente para que se pueda dormir o para que se pueda dar una clase. Y por otro lado, los hertz tienen que ver con qué tan agudo es un sonido. Claro. O sea, cuanto más alta la frecuencia, hablamos de miles de hertz, por ejemplo, y los sonidos de los más graves de baja frecuencia son decenas de hertz. Claro. Y ahí nos encontramos también con que, por ejemplo, la pérdida auditiva se instala o comienza en general alrededor de los 4000 hertz, o sea, siempre perdemos antes los agudos. Y eso es lo que hace que de repente
No sé si les habrá sucedido de repente a alguno de los oyentes o a ustedes que en algún momento nos empiezan a decir, no me escuchas cuando te hablo, entiendes cualquier cosa, no me das Me suena. bolilla. ¿Te suena? A mí también me suena, sí. Bueno, ¿con qué tiene que ver eso? Con que las consonantes de nuestro idioma tienen frecuencias más altas. Entonces empezamos a perder antes las consonantes, la posibilidad de discernir las consonantes, y entonces hay muchas palabras que tienen las mismas vocales con la misma acentuación, y en vez de dale, entendemos vale o sale, o en vez de para, pasa o saca. Entonces, bueno, esas cosas son las que empiezan con esa dificultad de convivencia de no me prestas atención, no me das bolilla. En realidad lo que está sucediendo es que estamos perdiendo la audición y la podemos perder por la exposición a nuestro entorno cotidiano, es lo que En se la llama. industria sucede, ¿no? Eso es Yo soy una metalúrgico y tengo una experiencia sí. bastante triste en ese sentido. Uy, me imagino que debes tener semejante escotoma en 4000 Sí. Hz, sí. Sí, O sí. sea, la pérdida ocupacional es una pérdida La que... academia está trabajando sobre eso. Hay trabajos acerca de esta cuestión. Sí, en mira, concreto. estuvimos terminando hace poco un trabajo junto con la gente de salud ocupacional de Facultad de Medicina y Ajá. otras facultades, como Facultad de Artes, Facultad de Derecho, la Escuela de Tecnología Médica, no exactamente con el sector metalúrgico, sino que estuvimos abordando en conjunto la salud de los músicos académicos, Ajá. que siempre es un tema donde se ha dicho que como al músico de orquesta le gusta mucho lo que hace, no pierde la audición. Mentira. Claro que la pierde, porque los niveles sonoros son muy altos. Entonces, si bien de repente hay como una especie de prurito de decir que estoy perdiendo la audición, en realidad es una consecuencia de los elevados niveles sonoros, no vamos a decir ruido, pero alto nivel sonoro genera respuestas en el cuerpo. Eso es una situación que se ve en varios ámbitos, ¿no? Lo que tiene que ver, por ejemplo, con el tránsito, las diferentes industrias, tanto para la gente que vive cerca de las industrias como para sus trabajadores, lo que tiene que ver con otros espacios. ¿Qué tipo ahí de realidades existen en relación a ese tipo de Mira, contaminaciones? relacionado a ese tipo de cosas podemos separar tres tipos de exposición. Por un lado, la exposición laboral, que es la que se da en ocasión del trabajo. Y bueno, eso tiene una regulación por su lado en nuestro país, una regulación que no es muy feliz en el sentido de que el concierto internacional ha ido de los 85 decibeles en los que estábamos nosotros, ha tenido que incluso ampliar a 87 la Unión Europea y nosotros bajamos a 80. Ahí para tener una referencia, ¿qué sonido podría tener 80 decibeles o 87 decibeles? Es un montón. 80 decibeles es un sonido fuerte. Te diría que 80 decibeles puede haber en una calle muy transitada en hora pico. Eso te iba a preguntar, por ejemplo, el tránsito vehicular, los ómnibus. Sí, una frenada de ómnibus que la tengas al lado de ti mismo, la he medido arriba de 100 decibeles, por ejemplo. Ajá. Pero un perro ladrando también al lado tuyo puede generarte cómodamente 90 y pico de decibeles. Un perro grande. Bien al lado. Sí. Pero, por ejemplo, un piano fuerte, por nombrar otro sonido que en ese sentido es intenso, pero podría ser, o por lo menos para mí es agradable, también puede andar cerca de los 90-100 decibeles. Claro. En realidad lo que sucede es que la intensidad sola, o sea, los decibeles solos no te hablan de toda la información que necesitamos del ruido. Claro, y estaba recién enumerando los tipos de exposición. Por un lado tenemos la exposición laboral, que en eso se supone que nuestro empleador tiene una responsabilidad hacia nosotros, nos tiene que dar los elementos de protección auditiva y nos tiene que capacitar para su uso, después nos tiene que controlar para que lo usemos bien, por supuesto, y luego tenemos las dos formas más frecuentes en la sociedad, que son la exposición social y la exposición ambiental. La exposición ambiental es la que tú mencionabas del vecino al lado de la fábrica. O sea, es involuntaria, él no elige que esté la fábrica ahí, pero salvo que se mude, la va a tener ahí. O la avenida. O la avenida, exactamente. O una obra, sí. que no son ruidos tan transitorios. Solo 3, vaya, sí que eres una mujer feliz.
Bien, ahí... Lo que traían los compañeros de producción, para quienes Sí. no escuchan, hablaban de las construcciones, las obras de construcción. Sí, y que son ruidos que son mucho más parecidos a permanentes que a transitorios como uno quisiera que fueran, ¿no? Y ahí, bueno, salvo que tú puedas elegir ir por otra calle que no sea la de la obra, si vas por transitando, caminando, bueno, si lo tienes al lado de tu casa para dormir, te vas a despertar a las 7 de la mañana con el martillo, sin ningún lugar a dudas. Porque además hay una organización en la obra que hace que temprano de la mañana es cuando se cortan las armaduras, cuando se hace un montón de tareas que son ruidosas de por sí. Y luego tenemos lo que es la exposición social. Y en esa es en la que a mí siempre me gusta detenerme y mis estudiantes en la facultad consideran que soy una pesada, pero de chapa, porque insisto, soy de la vieja escuela, de la escuela del machaking. Entonces machaco mucho con las cosas, y en el sentido de que la exposición social es una exposición voluntaria. Está el que elige ponerse los auriculares, el que elige escuchar música muy fuerte, el que elige ir a bailar a lugares muy fuertes, el que elige ir a un concierto y ponerse muy cerca de la amplificación, y todo eso va en detrimento de no solo de nuestro oído, sino de nuestro cuerpo en general. Nuestro cuerpo tiene un montón de respuestas no voluntarias. ¿Con la agresividad? Está vinculado con la agresividad, y eso es uno de los puntos que a mí me parece centrales, porque una sociedad ruidosa necesariamente va a ser una sociedad más agresiva. Nuestro cuerpo reacciona con una secuencia de liberaciones hormonales que terminan según la línea que uno vaya siguiendo de lo que va pasando con las hormonas. Bueno, se va en un determinado momento, tenemos una gran cantidad de lo que se llama la hormona del estrés y la depresión, pero por ejemplo eso termina en que a nivel celular cambia la absorción de azúcar. Entonces nosotros no tenemos nada que ver con que nos pongamos agresivos, aunque parezca increíble. Es el cuerpo que responde pésimamente a ese, exactamente, de ese estímulo, exactamente, de ese estímulo sonoro súper intenso. Entonces una sociedad ruidosa necesariamente va a ser más agresiva y menos solidaria. Quizás si todos lo supiéramos, trataríamos de, ya que todos somos constructores del paisaje sonoro, de contribuir haciendo un poquito menos de ruido. Ahí como tú decías, están estas dos cuestiones. Por un lado, la intensidad del sonido, y por otro, el tipo de sonido que sea, y cómo cada quien, si le agrada, le desagrada, más o menos. Le molesta un poquito o le molesta mucho, lo que sea. Y dentro de estos tres escenarios que tú planteabas, ¿hay formas de regular el sonido en las ciudades? ¿Hay formas de controlarlo? Por ejemplo, las construcciones, por ejemplo, los caños de escape de las motos, por decir algo. Sí, mira, nuestro país no ha logrado, desde que salió la ley de contaminación sonora a fines del 2004, no ha logrado una reglamentación nacional. Es una buena pregunta. ¿Por qué no lo ha logrado? Porque se han hecho, llamémosle, tandas de esfuerzos, y cada tanto se genera como un posible reglamento, pero nunca llega a sancionarse. Entonces tenemos, primera dificultad, 19 normativas en los 19 departamentos, todas diferentes, algunas que plantean regular unas cosas, otras que plantean regular otras. Unas son de la década del 70, otras son de este milenio. La más antigua, por ejemplo, es la de Paysandú, y es tan antigua que refleja la realidad de otra sociedad donde no hay ni siquiera números para controlar. Algo se considerará molesto si alguien se está quejando. Se habla de la buena fe de la sociedad de la palabra. De las guitarras. Por ejemplo, pero habla de la época en que la palabra era suficiente para definir cosas. Claro. Y hay otras que son normativas muy detalladas en los niveles, en las frecuencias, en la duración. Y en realidad, por ejemplo, hoy día, si algunos vehículos que están autorizados a circular en los departamentos limítrofes a Tacuarembó se los controlara, capaz que Tacuarembó no les permitiría entrar, porque tiene niveles mucho más bajos para los vehículos. Pero no se fiscaliza mucho. Bueno, la fiscalización de los vehículos es un tema súper complicado, porque se necesitaría, a mi humilde entender, hacerlo, por ejemplo, en el control vehicular que se hace para la habilitación. Claro. Pero eso no se está haciendo. Incluso
donde se hacía en algún momento, no sé si ahora se hace o no, era para el transporte pesado, pero si no te daba bien, tampoco implicaba que tuvieras un plazo para corregirlo, tenías un año para corregirlo. Claro, mucho tiempo, digamos. Demasiado tiempo, porque además algo que plantean algunos autores que son muy leídos en la parte de ruido, plantean que para que surta efecto de alguna manera una sanción tiene que ser rápida, o sea, el dolor en el bolsillo lo tiene que sentir inmediatamente el infractor, pues si demora mucho se le va a haber pasado la idea de que cometió esa infracción, y eso es algo que acá es muy frecuente, o sea, las multas grandes pasan o por las juntas departamentales o por otros estamentos que no van por el mecanismo automático de la multa. Entonces, cuando alguien incumplió con el baile de la noche de la nostalgia, cuando le llega la multa ya tiene organizado el baile de Navidad, por ejemplo. Entonces, no se da cuenta realmente qué fue lo que hizo mal, y por otro lado, tiene que ser parejo para todos. Y sabemos que eso también es una dificultad, que siempre puede haber excepciones, llamemos. Bueno, muy bien, te agradecemos mucho, Elizabeth, No, muchas tu gracias a presencia ustedes. entre nosotros, aclararnos un tema que a veces pasa por el costado de las preocupaciones, pero de la que muchos somos víctimas. Totalmente. Ahí hay que acordarse que somos víctimas, pero también somos victimarios. Exacto. Así que nuestros hábitos hacen la Muy bien. diferencia. Muchas Muchas gracias. Muchas Gracias por gracias a venir. ustedes. Gracias. Bienvenida. Hasta luego. Habitar el pensamiento.